Saludos para todos mis corazones hermosos, bienvenidos a este miércoles de sexualidad, a quien hablemos sin tapujos con esos temas que a ustedes tanto les gusta. Hoy comenzamos unos minuticos más temprano porque les tengo un invitadazo de lujo y quiero que se conecte, quiero que cuadremos bien todo y que todo nos salga bien. Pero antes, mis corazones hermosos, saludo a Kiko para Ramírez. Saluda a Pau Kerguelen y ya se conecta nuestro invitado del día de hoy. También saludo a la revista La Eterna Primavera. Vamos a ir mandando la invitación de una vez. Y mis corazones se entran en materia con el tema del día de hoy, que está súper importante. Mándenme una manito arriba para saber si se escucha y se ve bien. ¡Ah, caramba! Dichosos los ojos que te ven, querido y apreciado licenciado. Hola, Dianita. A ver si me oyes. Sí, te veo y te escucho muy bien. Saludo también a Carito, que se une a la transmisión, que es fiel seguidora de Hablemos sin tapujos. Mis corazones hermosos, vayan mandando manito arriba, porfa, para verificar que todo esté funcionando a la perfección. Si ven a nuestro invitado del día de hoy, si me ven a mí, si nos escuchan bien, ¿vale? Porque el día de hoy tenemos el tema de delitos sexuales. Y les comento quién es el invitado que están viendo en estos momentos. Él es Enrique Saavedra Valdiri, él es abogado especialista en Derecho Comercial y además de esto es magíster en Derecho Económico. Así que le doy la bienvenida a este espacio de Hablemos sin tapujos. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. Muy feliz de estar acá. Yo también soy fan y seguidor de tu programa. Me gusta mucho Hablemos sin tapujos, así que me siento muy contento de que me hayas invitado. Así es para nosotros, porque el equipo de Hablemos sin tapujos es grande, también es un honor tenerte en este espacio y además que nos compartas de ese conocimiento tan importante como es el del tema que vamos a tratar el día de hoy. Saludamos a Ender Chacón también que se une a la transmisión y el tema para todos nuestros seguidores es sobre delitos sexuales. Ustedes saben, queridos corazones hermosos, que son delitos sexuales, por qué se presentan. Bueno, para eso tenemos nuestro invitado, quien nos va a aclarar todas las dudas e inquietudes. Así que por favor dejen sus comentarios, preguntas, sugerencias para que nuestro invitado el día de hoy nos las pueda aclarar, nos pueda responder acerca de esto de delitos sexuales. Valdiri se tapó la cámara. A ver, Listo, ahora sí. no sé, es que yo no me veo, pero no sé si tú me ves. Sí, sí, te vemos perfecto. Ah, Sí, ahí estás bien, no te preocupes. Bueno, entremos en materia, saludando a todos los que siguen llegando a nuestra transmisión, porque nos conectamos 5 minuticos antes, y es, ¿qué son los delitos sexuales? ¿Qué son considerados delitos sexuales para todas las personas que están llegando a la transmisión? bueno, pues primero que todo un saludo ahora al público que te está siguiendo, que siempre yo sé que es un público numeroso el que te ve en vivo, te ve en diferido. Como te decía, pues un honor estar acá y efectivamente quiero felicitarte porque tú ves la sexualidad de una manera más amplia y efectivamente mira que surgen muchos temas. Estaba Maite la vez pasada con el nudismo, estaban otras personas y también ahora tenemos el área jurídica. O sea, es súper amplio el tema de la sexualidad. Bueno, ¿qué son delitos sexuales? Los delitos en general, para que la gente sepa, son sanciones que el Estado le pone a una persona como última ratio. Última ratio quiere decir la última instancia de control social formal, cuando todas las demás no han funcionado. Por eso tenemos que tener claro la diferencia entre un delito y una contravención de cualquier tipo, ¿sí? Social, moral o administrativa. El delito ya es porque se considera que atenta la conducta contra un interés superior constitucional que es de mucha importancia, que se llama bien jurídico tutelado. Entonces, aquí cuando hablamos de los delitos sexuales, el Código Penal tiene varios capítulos, está organizado de acuerdo a los bienes jurídicos, a esos intereses supremos que el legislador tiene que defender ya como en última instancia, que es metiendo a alguien a la cárcel, judicializándolo. Eh, y hay un bien jurídico que se llama
el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales. Tenemos que tener eso claro porque eso es lo que se está protegiendo aquí. Son cosas distintas. Entonces, Ok, expliquémosle a la gente qué son estas tres cosas porque se tienden a confundir. exactamente. Mira, libertad sexual. Entonces, todos tenemos en algún momento esas tres áreas. La libertad sexual, ¿qué significa? El derecho a disponer de su cuerpo para fines eróticos sexuales como a bien su titular lo tenga, lo cual implica dos facetas. Una, negativa, que es abstenerse de cualquier tipo de práctica cuando no se quiere, o positiva, que es realizar esa práctica solo cuando uno quiere, donde quiere y con quien quiere. Entonces, cuando entendemos que esa es la libertad sexual, pues podemos entender que cualquier agresión que repela o bien sea esa área mía de negativa de no querer relacionarme erótico sexualmente con alguien, o por el contrario de prohibirme bajo una coacción que yo lo haga si deseo hacerlo, está afectando contra mi libertad sexual. ¿Qué es la integridad sexual? La integridad sexual es otro concepto distinto que quiere decir el derecho a mantenerme incólume, indemne o intacto frente a cualquier tipo de actividad sexual. Entonces, por ejemplo, cuando miramos la integridad sexual, son personas que no tienen normalmente la capacidad de decidir su libertad sexual y por lo tanto tenemos que decir a ellos déjenlos quietos, ¿sí? Ahí es su integridad sexual. Entonces sería, por ejemplo, una persona con síndrome de Down. Esta persona con síndrome de Down no se atentaría contra su libertad sexual, sino se atentaría contra su integridad sexual, porque es una persona que estaría en incapacidad de resistir o en incapacidad de autodeterminarse porque, por ejemplo, padece un trastorno mental o un estado de inconsciencia. No sé si ustedes se enteraron, salió una noticia macabra, como esas muchas que salen, que fue una violación en un hospital de una paciente que estaba además estaba sedada. Entonces entró un violador y la violó y se fue. ¿Qué tal? No pasó nada. Me imagino que la policía después con base en videos y todo esto lo puede buscar. Pero aquí estamos hablando no de la libertad sexual, sino de la integridad sexual. Un paciente que está, por ejemplo, en un tratamiento y está descansando, se está recuperando, está en incapacidad de resistir cualquier agresión. Aquí decimos hay que proteger su integridad. Y el tercer concepto que decíamos era la formación sexual. Entonces hay unas personas respecto de las cuales no miramos la libertad o la integridad, sino miramos la formación sexual. Son personas que todavía están en una etapa de infantes, donde nosotros lo que tenemos que saber es que no ha llegado su momento de madurez para tener la libertad sexual. Por lo tanto, se estaría afectando contra la formación sexual. Eh, en qué casos? Que consiste en gozar de un ambiente sano, donde el sujeto pueda evolucionar y formarse sin ningún tipo de intromisión, ¿sí? Llegar al momento en que libremente es maduro para decidir. Entonces, estos son las personas que, una pregunta clave que sale y yo no sé si alguien la sepa o tú la sabes. ¿A partir de qué momento empieza la libertad sexual? Es decir, a partir de qué momento la persona se puede autodeterminar y ya está fuera de la etapa de formación. O sea, mejor dicho, a partir de Ya qué vamos momento se para, puede tener relaciones. ya vamos para allá porque la gente empieza a llegar, empieza a dejar comentarios. Quiero saludar a Daniel Gómez Pulgarín que se une a la transmisión y a todas las personas que van llegando. Miren, este tema de los delitos sexuales es tan delicado que si no se le da un buen manejo, se puede caer en diversos errores. Por eso el día de hoy hemos traído a este especialista, a este abogado, eh, especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Económico, quien nos aclara precisamente todos estos conceptos para que ustedes, queridos, mis corazones hermosos, lo tengan claro, lo tengan presente y también más adelante tengan ideas de qué pueden hacer si conocen de algún caso, si están viviendo algún caso de delito sexual. Pero antes, Enrique, expliquémosle a la Sí. gente precisamente cuál es esa diferencia entre los actos carnales y el acceso carnal, porque no es lo mismo. Bueno, sí, entonces es importante saber, ya sabemos qué intereses se protegen. Ahora miremos cómo se puede agredir esos intereses. Más que todo, se puede agredir estos intereses, como lo decíamos, la libertad, la integridad y la formación sexuales se puede agredir a través de, básicamente son tres actos que los ponen en riesgo, los vulneran. Primero, la violación, que consiste en el acceso carnal.
los actos sexuales abusivos, que son diferentes a la violación o al acceso carnal, y hay una tercera forma que se ha reconocido más en los códigos penales modernos. Antes era solamente el acceso carnal o la violación y los actos sexuales. Ya vamos a empezar a decir cuáles son cada uno. Hay otra tercera manera que es la explotación sexual ajena, ¿sí? Si bien hay un derecho de todos de, digamos, responder mediante el libre albedrío a nuestra libertad sexual, de la manera que mejor lo consideremos, nosotros no podemos disponer de la libertad sexual de otros. Entonces, esa sería la tercera forma, que es la explotación sexual ajena. Pero entonces, miremoslo, tú me preguntabas la diferencia entre acceso carnal y acto sexual, y acto Ujú, sexual abusivo, por ejemplo. ujú, Aquí hay un concepto muy técnico que lo tiene el Código Penal y dice cuándo estamos ante un acceso carnal violento. Entonces, mira que eso ha venido cambiando a lo largo de los años. Nosotros hemos tenido, por lo menos desde los últimos 130 años, hemos tenido 4 códigos penales. Y siempre ha sido diferente lo que normalmente se decía en los códigos antiguos, el que acceda carnalmente a otra persona. Entonces eso, a la hora de tipificarlo y de que se iba al juzgado y se hacía la denuncia y el fiscal o el juez de instrucción lo investigaba, decía, bueno, pero eso acceso qué es, porque aquí hay muchas zonas grises, ¿no? Y justamente en este programa de Hablemos sin tapujos, vamos a hablar sin tapujos del derecho penal, que eso se traduce por en unos favor. hechos. Exacto. Entonces, cuando hay exceso, no. Pero el código reciente, mira, el código reciente, el del 2000, que es el que nos está rigiendo todavía, que es la ley 599, sí lo describe con pelos y señales. Entonces dice, mira, cuando hay acceso carnal, aquí sí lo describe, dice, se requiere, hay dos posibilidades, mira, tiene que haber penetración del miembro viril, bien sea miembro viril, entendamos pene, ¿sí? Bien sea por Ujú. vía anal, vaginal u oral. Entonces aquí ya nos está diciendo claramente, esa es una manera, cuando hay penetración del miembro viril, algunos en el derecho penal le dicen el asta viril y le dicen a la vagina el vaso corpóreo, fíjate, parece un poema. Entonces, Mm, cuando hay penetración, bien sea anal, vaginal u oral, y la otra posibilidad, que esta no estaba antes o no se desprendía de cómo se estaba redactando las normas antes en los códigos penales anteriores y ahora sí, es la penetración vaginal o anal por parte o de cualquier otra parte del cuerpo humano, perdón, por cualquier otra parte del cuerpo humano diferente al pene o por un objeto. Eso antes no ujú. estaba en la norma, eso es una novedad. O sea que antes del año 2000 estaba el Código Penal de 1980. Entonces, si antes del Código del 2000 llegaba una persona y decía, es que resulta que una persona, tú vendes unos productos muy buenos, en Hablemos sin tapujos, sin Sí, súper embargo, recomendados. parte de esos productos, por ejemplo, están los penes sintéticos, ¿sí? O penes Ujú. de plástico. Así como hay gente muy buena que es tu clientela, también hay inescrupulosos que pueden llegar a comprarlo y uno no se entera, ¿cierto? Entonces, podría llegar a pasar que un inescrupuloso que compró uno de estos artefactos le hubiera realizado penetración vaginal o anal a una persona de manera violenta. Entonces, antes, en la redacción que te decía antes del 2000, el juez no lo aceptaba como violación. El juez decía, Ujú. eso es un acto sexual abusivo, eso no es un acceso carnal porque no utilizó su miembro viril. Entonces, ahora sí, mira que la norma ya lo trae. Dice, la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano, o sea, puede ser, ahí nos cabe la imaginación, ¿sí? Un dedo, lo que sea, o de cualquier otro objeto o artefacto que pueda ser no parte de un cuerpo. Ese es el acceso carnal. Mientras que el acto sexual es cualquier cosa distinta a lo que acabamos de decir, pero con ánimo libidinoso. Perfecto. Enrique, tú nos hablabas de las cuatro, digamos así, propuestas que tenían las leyes, ¿sí? Y eso abarca en la parte de la historia. Contextualicemos un poco a los seguidores acerca de cómo nuestra constitución se ha modificado hasta llegar a esto, donde se consideran que unas cosas sí son y otras que no son. Bueno, pues como te decía hace un momento, el que rige esto no, pues, no es la Constitución, sino es el Código Penal, pero obviamente es una protección a unos derechos constitucionales. Pero el que penaliza es el Código Penal, ¿sí? Entonces nosotros,
hemos tenido, por eso te digo, me acuerdo desde 1890, tengo memoria, pero creo que antes también. Desde 1890 ha habido 4 códigos penales. Pero antes de 1890, estamos ya hablando, fíjate, etapas cercanas a la independencia, ¿sí? Me parece que en 1843 hubo un código penal anterior. O sea, nosotros hemos tenido 5 o 6 códigos penales y es muy rico ya para la parte histórica, sociológica, hasta de chisme, mirar estos códigos penales porque a través del código penal es una manera de ver cómo ha cambiado la sociedad y cómo han cambiado los valores éticos y morales de la sociedad. Si tú miras el código de 1890, te encuentras con cosas que hoy te dan risa. Entonces, por ejemplo, mira que se penalizaba. Había unos delitos, mire, empecemos por lo más leve que se penalizaba. Había unos delitos contra la moral pública. ¿Y sabes qué te penalizaban? Las palabras, las acciones, los escritos o las pinturas o cualquier otra manufactura que sea obscena. O sea que ya de entrada, hablemos sin tapujos, se cerraría y su directora se iría a la cárcel por No, vender a mí me artículos. hubieran llevado presa hace rato porque yo hago también modelaje de desnudo artístico, entonces en ese tiempo era pecado. Claro, de hecho aquí también está, mira, aquí hay un artículo que dice, el artículo, te estoy leyendo el código de 1890, hace 130 años, nada más. Dice, el 418 dice, los que se presentaren en estado de desnudez o tan mal cubiertos que se ofenda el pudor ante otras personas de otro sexo o en lugares públicos como teatros, calles, plazas, paseos, caminos u otros semejantes, sin algún motivo suficientemente justificativo sufrir, o sea, la pobreza, por ejemplo, yo soy tan pobre que no tengo que ponerme, o si no, ya estoy incurriendo en el delito. Si no tengo cómo justificarlo, sufrirán arresto por 4 a 30 días, ya sabes qué te esperaría. Mira, Ah, mira eso, ¿no? caramba. Pero sí, Afortunadamente los tiempos han cambiado para bien. Oh, sí. no, total. Pero mira, podemos dar saltos porque aquí es chistoso. Mira, algo chistoso antes de dar el salto, por ejemplo, el código del 80, es que tú te encuentras aquí con que, no sé si ustedes se acuerdan, tú y los oyentes, los seguidores tuyos, de, por ejemplo, en la Inquisición que se quemaban libros prohibidos y se hacía una lista de Sí. cuáles eran los libros. Pues aquí también, fíjate, aquí también pasó. Decía que cualquier persona que introdujera un material que fuera obsceno al país o lo produjere, respondía. Y si alguna autoridad, por ejemplo, de aduana permitía que entraran materiales obscenos, que en esa época ni siquiera era pornografía, te estoy hablando de por ejemplo, retratos pintados, de pintura de mujeres que estuvieran en cierta pose que no fuera considerada tan artística. Es decir, había una censura en arte y una censura en literatura. Tenían que, nada más respondían por permitir o, por ejemplo, por publicar, si fuera una editorial, ese tipo de contenidos. Pero te decía, demos un paso más allá, mucho más actual, para que veamos que igual hace poco tiempo también era muy diferente ahora. Yo te decía que en el código de 1980 fue el código anterior. Y mira, hay unos delitos, hay un delito que es muy curioso, muy simpático, que se llamaba el delito de estupro. Hay personas que son, de pronto, que estén viéndolo y tengan más, 50 años, sí se pueden acordar que es estupro. Quisiera encontrarlo aquí textualmente para leerlo, pero si no te lo comentaré como me acuerdo que era el delito. El delito de estupro. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra de casualidad? No, es una palabra nueva para mí. Bueno, pues el delito de estupro. El delito de estupro es un delito muy divertido. Consiste en hacerle una promesa a una mujer de matrimonio o a echarle algún cuento romántico para asegurarle que van a estar juntos toda la vida bajo matrimonio y con ese fin mediante la estafa sexual se conoce o mediante artificios, engaños y utiliza unas palabras que son chistosísimas. Si lo encuentro, te lo leo. Logre convencerla de que lo que llamaríamos hoy que se lo dé o que acceda sexualmente a compartir con él. Entonces, después no le cumple la promesa, quiere decir que fue una estafa sexual. Entonces, ¿cómo te parece que si llegara a ocurrir eso, el señor se tenía que ir a la cárcel de 1 a 3 años, pero si cumplía su promesa y se casaba, salía de la cárcel? Entonces, O prácticamente sea, él estaba. o sea, tenía que, o sea, si cometía eso o no lo cometía, ¿debía de pagar cárcel igualmente? No, mira, era si una persona bajo una promesa de matrimonio o logra que acceder
de manera que una mujer acceda a darle sus, eh, Su digamos, virtud, llamémoslo así. virtudes amatorias, y porque esas mujeres entendamos que la mujer de esa época todavía tenía la idea de compartir sexualmente con un hombre para que fuera su esposo o fuera el hombre de su vida, no es como ahora que se ha liberalizado y ya pues ninguna mujer sería, digamos, hay unas muy ingenuas, pero en esa época se creía eso. Entonces normalmente si una mujer tenía relaciones con un hombre fuera del matrimonio es porque pensaba o el hombre le había dicho y ella se lo creía que, que iba a ser el hombre de su vida. Entonces, si él le decía, mediante artificios, engaños, simulaciones, que efectivamente iba a contraer matrimonio, que iba a ser la mujer de su vida, y luego de que obtuviera por fin el regalo sexual, no lo cumplía, podía ser denunciado ante un juzgado penal por estupro. Pero si el señor, entonces el juez le ponía la pena y le decía, señor, usted estafó sexualmente a esta mujer, se tiene que ir a la cárcel 3 años. Entonces el señor a los 6 meses reflexionaba y decía, no, yo la verdad sí me quiero casar con ella. Entonces si prometía casar y cumplía, inmediatamente la pena se le inaplicaba. Entonces había abogados que hacían chistes en esa época y decían, oiga, lo que pasa es que le están permitiendo conmutar la pena de prisión por la pena de matrimonio. Ujú. Sí, Y si me permites, te cuento la última anécdota para volver ya a la actualidad, ¿sí? Pero esta, dale, esta echa el también es chiste porque Carito por acá se está riendo de esa experiencia. Es que yo creo que nosotros, para que los seguidores tuyos vean que a través del derecho penal también y de la legislación se puede seguir la cultura de la sociedad. No crean que las Total. leyes no nos dan pautas o sea, hacer historia del derecho es gracioso. Miren esto, y ya con esto termino mis anécdotas del pasado. En el código por supuesto, en el código de 1890 y el que lo reemplazó en 1936, estaba penalizado el homosexualismo como delito. Entonces, las personas que cometían un acto homosexual, así fuera consentido, eso era delito, porque eso era contra la moral. Y ahí hacemos nuevamente el llamado que yo te hacía al comienzo, y es el derecho penal, digamos, en esa época no lo tenían claro, es la última ratio. O sea, hay una cantidad de cosas que uno puede parecerle mal gusto o buen gusto, o que incluso pueden ser sanciones menores, pero no deben estar en un código penal. No, obviamente el homosexualismo consentido tampoco debe estar en ningún tipo de sanciones, porque es un hecho siempre y cuando sea aceptado por los dos. Pero la anécdota es esta. ¿Cómo te parece que en el código de 1890 existía también el delito de, cuando el nombre todavía existe en el nombre, pero ya no es delito, cuando la mujer le era infiel al hombre, era Ok. adulterio, ¿sí? Pero Ajá. mira el machismo, era la mujer, no era cualquiera de los dos, era la mujer. Entonces, en el caso del adulterio, que era la mujer que estando casada sostenía relaciones sexuales con otra persona diferente a su esposo, la pena, esto es chistoso, ¿sabes cuánto era la pena? La pena de ¿Cuánto? prisión era lo que el esposo quisiera. ¿Qué? Oh, por Dios. Con un máximo de 4 años. Entonces, si él estimaba, no, un año está bien, pues el juez decía, se le condena a la señora Diana Lucía Benítez, esposa del señor Pedro Pérez, a un año porque el esposo dijo un año. Tenaz. El machismo, ¿no? Sí, tenaz, tenaz. Uy, no. Enrique, con eso que nos cuentas nos da pie a la siguiente pregunta y es algo que muchas personas se han preguntado y es, ¿existe una clasificación de los delitos sexuales? ¿Existe diferentes tipos de delitos sexuales? ¿Cómo se pueden entender? Porque tú lo dijiste en el principio, una cosa es la violación, otra cosa es la otra cosa. Entonces, expliquémosle a nuestros seguidores si existen, si hay una tipificación, es que se dice, o una Tipificación. clasificación, exacto. Sí, sí. Entonces, seguimos con lo que estábamos comentando ahora de cómo se clasifican esos delitos. Entonces, ya tenemos el primero, que yo creo que ya le quedó claro a todo el mundo, que es qué es acceso carnal. ¿Sí? Entonces, este exceso carnal puede ser o violento o abusivo, ¿sí? Ya miramos que es violento en el momento en que es sometiendo la voluntad de la otra persona mediante coacción física o moral, ¿sí?
Y puede ser, entonces, este mismo acceso carnal puede ser abusivo cuando es en una persona incapaz de resistir, cuando es una persona que tiene debilidad mental por su condición psíquica, o cuando es una persona menor de 14 años. Yo te hacía la pregunta y no la respondimos. A los 14 años se puede empezar a tener relaciones sexuales desde ese momento libremente. Es decir, la persona define si quiere o no quiere. Antes, así quiera, yo sé que hay niños de menos de 14 años que tienen relaciones sexuales, se considera, y vamos a la segunda clasificación, se considera, perdón, seguimos con la de acceso carnal, abusivo, ¿sí? Cualquier Ok, persona que sí, sí. Entonces ya, esclarecemos este punto, o sea, ¿qué se considera como un delito sexual? ¿Estar con alguien menor de 14 años? entonces, mira, si una persona que está con alguien menor de 14 años es mayor de 14 años, incurre en el delito. Porque si son dos menores de 14 años, pues sería algo que el legislador no desea que ocurra, pero si una persona incurre teniendo más de 14 años, tiene relaciones sexuales, estaría en el acceso carnal abusivo, ¿sí? Acceso, aquí no es violento, sino abusivo. Y tú me decías la siguiente es que el siguiente tipo es el acto Ujú. sexual abusivo, ¿sí? El acto sexual decíamos que es cualquier otra conducta erótica, erótico-sexual o digamos, libidinosa, diferente al acceso. Ya sabemos cuándo hay acceso, aquí no hay acceso. Entonces, puede ser cualquier tocamiento, puede ser, por ejemplo, obligar, eso pasa mucho tristemente en nuestro contexto colombiano, que algunos actores armados, legales o ilegales, llegaban a pueblos y le decían simplemente usted desvístase a mujeres y las empezaban a tocar, a morbosear, incluso a tocar sus partes genitales con sus armas y a recrearse poniéndoles a hacer posiciones. Eso sería un acto sexual eh, abusivo. Entonces lo podemos definir como todo lo que no implique acceso carnal en los términos que hablamos antes. Incluso hay aquí entra todo tipo de casuística. Entonces aquí no hay penetración del miembro viril, pero sí hay tocamientos como algo que para que vayan aprendiendo los seguidores de Hablemos sin tapujos, que les gustan la creatividad y obviamente aquí se presta para mucho. No sé si has oído la expresión la felatio inore. Esa es una. Sí. Y también hay otra que la tenía por acá, el coito interfémora. No sé si lo has Ujú. oído. Ese Sí. tipo de actos, entonces, el coito informera es una manera como puede haber un roce de los órganos sexuales, pero Genitales. no hay Ujú. acceso a los órganos genitales, pero no hay acceso. Ese sería un acto sexual. Entonces, digamos que esos son, ¿qué es importante? Que la finalidad, siempre el derecho penal es la finalidad. Entonces, que el objetivo del actor, se le llama sujeto activo, sea el deleite, ¿sí? Se discute mucho, por ejemplo, si también puede recurrir hacia terceras personas. Por ejemplo, yo le digo a una mujer que se desnude y toque a otra mujer. Entonces, pero esa mujer lo está haciendo bajo coacción, porque si no lo hace yo la mato. Entonces, fíjate que yo estoy incurriendo, esas dos personas no lo quieren hacer, pero a las dos estarían siendo sujetos pasivos del delito y yo sujeto activo. O yo les digo, tóquenme, ¿sí? Pero esa persona no lo quiere hacer. Aquí no hay acceso, pero hay un acto sexual abusivo y que obviamente es bajo coacción. Bueno, es súper interesante tener claro estos conceptos porque sí, nos caemos en, en confundir conceptos y cuando se presentan este tipo de situaciones muy desagradables, a veces ni siquiera sabemos qué hacer, a quién acudir, a quién podemos decirle por miedo, por temor, a que nos rechace la sociedad, a que nos estigmen y una cantidad de cosas. Y precisamente, Enrique, eh, con esto que nos cuentas, una persona que es agredida bajo cualquiera de estos aspectos que nos has comentado, ¿cómo puede demostrar esos delitos? O sea, ¿cómo una persona que fue violada, que fue tocada eh, y que se ha manifestado de todas estas formas que nos has comentado, qué puede hacer? Porque siempre empieza ese miedo, ese temor
no, pero es que la pena, pero es que mi familia, si tienen familia, si tienen esposo, o sea, ¿cómo podemos como asesorar a una persona si está pasando por una situación de estas? Bueno, lo primero es algo que incluso es antes de lo jurídico, ¿sí? Porque aquí son como cosas que muchas veces hacen sentir culpable al propio sujeto pasivo o la víctima del delito. Entonces, aquí primero es algo de conciencia. Lo primero es que todas las personas, sean mayores o menores de edad, sean de lugares apartados del país, donde hay poco acceso de las autoridades a la información, o sean personas religiosas que también tienen mucho pudor con los temas sexuales y cuando son víctimas son las que más callan, todas las personas sepan que no son culpables, que son víctimas. Eso es lo primero. Y que no importa quién haya sido la persona que los agredió, la mayoría de veces está en el seno de su propia familia, tristemente. La mayoría de abusos se cometen por padrastros contra hijastros. Entonces ahí no solamente que sea un buen compañero de vida, entre comillas, sino que se conduzca bien con los hijos de la señora. Tiene que haber una supervisión. Cuando se logre esa conciencia, ya miramos qué podemos hacer. Entonces, y obviamente a partir del acompañamiento familiar y la solidaridad. Lo primero es que es importantísimo poner la denuncia de manera inmediata. En estos delitos la inmediatez es clave, ¿sí? Porque la prueba es una prueba técnica y esa prueba técnica, recordemos que después de cualquier relación sexual, los espermatozoides que contienen la información del ADN de una persona distinta viven unas pocas horas, viven más o menos 24 horas, no viven más. Entonces hay que ir a la hora que sea. Si lo violaron a medianoche, a las 3 de la mañana, vaya, que esa hora está abierto, medicina legal, ¿sí? Y pida un examen técnico, forense, porque es que habrá personas que dicen, porque obviamente en ese momento la confusión y en ese momento también eh, la desorientación es tremenda, ¿no? Primero poner clara la cabeza, no, pero antes que nada hay que estar preparados, ¿sí? Si alguien llega a ser víctima de eso y ustedes lo pueden asesorar o a cualquiera de nosotros eh, llega a ocurrirnos alguna de esta situación, lo primero que tiene que hacer antes que cualquier cosa es ir ni siquiera a poner la denuncia a la fiscalía, no, lo primero que tiene que hacer es ir a medicina legal, ¿sí? Porque en medicina legal no vaya al médico. Hay gente que se equivoca y dice, no, yo voy a la EPS o yo voy al médico particular y le pido que me haga un examen y que me certifique. No sirve para nada. No sirve para nada porque aquí está tasado en el proceso cuál es la prueba. Y la prueba es una prueba técnica. Y medicina legal es una institución del Estado que presta labores de perito técnico forense. O sea, cualquier otro no lo puede hacer. Entonces, váyase a medicina legal. Sí, ahí va a tocar esperarse en una sala de espera, va a haber mujeres golpeadas por los esposos, no importa, quédese ahí hasta que lo atienden. Cuando lo atienden, le dan una incapacidad y esa incapacidad dice que se le encontró a la persona. Por ejemplo, aquí se le dice material de espermatozoides o material genético de un ADN tal, esa prueba es clave. Ya después, con más calma, a los 2 días o al día siguiente puede poner la denuncia en la fiscalía, anexa esa prueba, eso es clave. Estamos hablando para acceso carnal y donde hubo Ujú. eyaculación, porque hay una cantidad de delitos, por ejemplo, lo que mirábamos, el acto sexual abusivo, donde no quedan pruebas, pero sí pueden quedar pruebas como tocamientos. Miren, un indicio clarísimo es que aparezca cuando yo toco a una persona, no estás aquí para que te toque un brazo, pero quedan rastros de mi ADN, ¿sí? Entonces, todas esas pruebas pueden ser importantísimas. Estamos hablando de la prueba técnica. El testimonio, en el caso de la víctima o la propia denuncia, eh, es muy creíble en este tipo de delitos, más que en otros, porque y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Entonces, si esa persona, eh, los jueces, un juez estima que no tendría por qué estar mintiendo, pues en principio se le da credibilidad y se le ayuda a conseguir otras pruebas, pero aquí también hay que tener cuidado porque ha habido falsas denuncias y muchas veces esa credibilidad que se le da a la mujer puede llegar a ser peligrosa porque puede estar buscando otro tipo de intereses, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Testimonios. Hoy en día, miren, hoy en día pidan los registros de cámaras que hay en todas partes, ¿sí? Bueno, hay lugares privados donde no los hay. Pero sobre todo lo que yo les diría es la prueba técnico-forense de medicina legal. Es clave, se pone la denuncia en la fiscalía y la fiscalía lleva la primera etapa de la investigación hasta cuando encuentra suficientes méritos y ahí es importante que siempre las víctimas y los afectados le ayuden a la labor del fiscal
porque desgraciadamente aquí pasa mucho tiempo, para que llegue ante un juez a donde se impute y se llame a la persona realmente a empezar su defensa a quien ha sido denunciado. Bueno, yo creo que Enrique nos ha encaminado frente a qué hacer cuando uno está con este tipo de situaciones o si un conocido, un amigo, bueno, alguna persona cercana esté pasando por este tipo de situaciones y no sabe qué hacer. Yo creo que Enrique nos ha dado una buena guía para actuar y no dejar pues que las cosas queden así como impunes, ¿no? Enrique, siguiendo con el tema, eh, hablemos de esa parte psicosocial de los violadores o de las personas que atentan contra otras. ¿Qué tipo de patologías tienen estas personas y cuáles son las consecuencias de esas patologías? O sea, ¿por qué las personas inducen al daño de esta manera? ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? Bueno, este es un campo de la psiquiatría forense. Digamos, esto no, eh, digamos, no lo estudiamos tanto los abogados, pero sí lo estudian los que son, digamos, las ciencias auxiliares del derecho penal. Y, y es ese tipo de patologías que pueden sufrir estas personas porque hay una delgada línea en los juicios entre el delincuente y el enfermo. Y eso sí que es complicado de manejar, ¿sí? ¿Y cuál es la gente dirá? Pero eso es lo mismo, es un desgraciado, es diferente. Es diferente porque si bien es una persona que le hace daño a la sociedad y si bien es una persona que está afectando gravemente los derechos de los demás y merece obviamente una consecuencia, la consecuencia es muy distinta. La consecuencia es muy distinta, porque en los casos de enajenación mental eh, se parte de la base de que la persona no tiene capacidad de autodeterminarse, ni de comprender las consecuencias de sus actos. Y cuando la persona es un enfermo, no le corresponde una pena porque no puede responder por actos respecto de los cuales no tiene una conciencia, sino le corresponde es otra medida que es una medida ya en el sistema de salud, que es una medida que tiene que ver, que se llama medida de aseguramiento. No es una medida penal penitenciaria, sino es una medida de aseguramiento y es que lo internan en una clínica psiquiátrica. Entonces, fíjense la diferencia. Es una diferencia que importa mucho, porque habrá muchos que estén interesados, eso técnicamente se llama en el derecho penal inimputable, ¿sí? Yo soy inimputable cuando no puedo autodeterminarme porque no tengo la capacidad psíquica de saber cuáles son las consecuencias de mis actos y por lo tanto lo que hago es un reflejo de una situación, digámoslo, patológica, ¿sí? Entonces, aquí se ha determinado que y en eso pues los psiquiatras son los más indicados, pero sí se ha determinado en los procesos que ha habido una gran incidencia de enfermedades como la psicopatía, ¿sí? Y la sociopatía. Entonces, no necesariamente todo psicópata es un inimputable, eso es importante decirlo. Depende del estado de enajenación. Normalmente, miren, todas las personas que llegan a usar de otra persona, a instrumentalizarla, que es lo más triste y lo más, digamos, lo más desgraciado que se le puede hacer a una persona, tomarla como un objeto de satisfacción, pues tienen un grado de, digámoslo, de afectación mental, pero no toda afectación mental los hace inimputables. Entonces, por ejemplo, miremos el caso de Garavito. Garavito, ¿por qué violó a 128 niños y los asesinó? Porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan de el que hizo el señor que dio lugar a la película Satanás. Este Sí. señor también, aparte de ser asesino, tenía problemas con los niños, le gustaban los niños. Y todo nace de muchas veces ellos fueron víctimas de agresiones sexuales. En el caso de Garavito fue víctima de agresión sexual y ellos tratan de sentir como que la sociedad, tienen que desquitarse con la sociedad y empiezan a sentir placer. Eso es el típico rasgo del psicópata. El psicópata es una persona que no tiene empatía por el otro, pero en ciertos grados de enajenación muy extremos, podría llegar, eso lo hace un psiquiatra forense, llega a determinar si la persona es inimputable, pero se ha encontrado que estas personas, hay un dato y es que esto es incurable. Entonces, estas personas no tienen cura, lo ha demostrado la psiquiatría. Y aquí se rompe un principio del derecho penal. Aquí se rompe un principio
que es el principio de la reinserción social o la resocialización. Porque se supone que uno de los fines de la pena es lograr que la persona logre superar ese estado de antisocial que lo llevó a caer en el delito y se reivindique con la sociedad. Y aquí es complicadísimo y por eso ahí está la discusión de la cadena perpetua. Y estaba liderado por Joana Jiménez, la hija de la excongresista fallecida Gilma Jiménez, porque ella dice precisamente eso. Si nunca se pueden regenerar, porque esa enfermedad es de las pocas enfermedades psiquiátricas incurables. Entonces esta persona va a llegar a los 80 años cuando salga después de cumplir 30 años de prisión y si todavía puede o se toma un Viagra, va a buscar otro niño para Ujú. violarlo y si no lo puede violar, le va a introducir otra parte de su cuerpo o un objeto o si no, va a buscar a otro que enfrente suyo lo viole porque eso le da satisfacción mirarlo. Sí, muy triste eso y es bueno también determinar y entender esa parte de por qué estas personas dañan, ¿no? Y, y no tienen esa conciencia y bueno, ya nuestro invitado nos lo aclaró, es una enfermedad mental que lastimosamente pues no tiene cura y que, bueno, eh, la idea con este espacio también es que conozcamos un poquito más, que no seamos ajeno tampoco a la realidad que pueden estar viviendo muchas personas que incluso eh, reina la ley del silencio. Y eso es lo más grave. A veces, por miedo, por lo que decíamos anteriormente, la gente se calla y no hace tampoco nada. Entonces, yo pienso que si nos callamos nos volvemos cómplices de estas personas que atentan contra la dignidad del ser humano. Así que mis corazones hermosos, pilas con eso. Por eso este espacio de Hablemos sin tapujos, queremos recalcar esta parte para que no nos quedemos callados y no seamos también cómplices de estas personas que atentan contra los demás. Luili 2020 dice muy fuerte y triste el tema. Sí, precisamente quisimos tocar esto de los delitos sexuales, Luili, porque lo que decíamos ahorita, hay mucha gente que desconoce qué hacer también si está pasando por una situación o si hay alguien que la está viviendo, no sabe qué hacer. Y por eso traemos a estos invitados, a estas personas que conocen y que nos pueden dar esas pautas para saber qué hacer. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para nuestro invitado frente a este tema de los delitos sexuales, ya que estamos en la segunda y casi la parte final de nuestro programa, de nuestra transmisión el día de hoy. Enrique, ¿qué se nos queda por fuera que no hemos hablado acerca de los delitos sexuales? Bueno, nosotros hablábamos de una tercera manera de agredir, ¿no? Que es la Ujú. explotación sexual. Entonces, aquí tenemos unos delitos interesantes que son, a ver, está permitida la libertad sexual. Entonces ya lo Uh-huh. sabemos, a partir de los 14 años. Algunos dirán muy joven, eso es, o sea, no será lo deseable, pero ya sabemos el derecho penal es la última ratio, ¿sí? O sea, no está para resolver todos los problemas, pero los más graves. Entonces, de los 14 para arriba es libre. Lo que usted no, incluso puede prostituirse. La prostitución es legal. Lo que no es legal, y por eso estamos en la explotación sexual ajena, es a otra persona inducirla, sugerirle o obrar como comisionista en el mercado sexual, que sería un proxeneta. Y aquí hay unos delitos claros, que son, por ejemplo, el primero de ellos es el estímulo a la prostitución de menores. Y aquí ya, miren que aquí hay una diferencia, porque nosotros decíamos desde los 14 años se puede decidir, pero para la prostitución eh, es desde los 18, ¿sí? O sea, si hay una persona de 17 años que está en la prostitución, ahí habrá una investigación, no contra él, porque él se presume que también puede ser una persona víctima de esta situación, pero sí contra el dueño de la casa, contra las personas que le conseguían los suministros de los clientes, contra el cliente. ¿Ah? Tengan cuidado. O sea, yo no estoy diciendo que tampoco se vayan con una prostituta mayor de edad, ese es su problema, ustedes verán, pero sí irse con una prostituta menor de edad ya los hace incurrir en un delito. Entonces, miren, estimula la prostitución de menores. Entonces, esto incluye, por ejemplo, a la persona que participe con menores de edad. Entonces,
cualquier persona que esté teniendo y puede decir, pero es mayor de 14 años y ella libremente concedió, ¿sí? Nadie la forzó, no, pero es que usted le está pagando, usted lo está estimulando a la prostitución de menores de edad. Eh, lo otro es la demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, que es que consiste en que a través de una tercera persona se le solicite o demande acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años. Por ejemplo, si yo le digo a un hijo mío, que yo podría tener un hijo de esa edad, de 19 años, yo le digo, oiga, ¿a usted le gusta esa niña, cierto? Eh, ¿Por qué por qué no se la come? ¿Por qué no le hace la vuelta? Yo estoy induciendo a que él tenga, o sea, la persona entre 14 y 18 está como en un punto intermedio. Puede hacerlo si quiere, pero no puede dar ningún tipo de presión, ¿sí? Ni ningún tipo de inducción de nadie a que lo haga. Ya después de los 18, todo es permitido. La pornografía con personas menores de 18 años, eso está totalmente prohibido. Y aquí ustedes dirán, fíjense que fijamos parámetros de edad 14 y 18. Y dice, ay, no, pues sí, le faltaba un día para cumplir, tenía 17 años, 11 meses, 29 días. Entonces era una persona desprotegida y tenía 18 años el día que cumplió, ya no era desprotegida. Sí, pero entendamos que toca tener, sí es arbitrario, ¿no? Porque no quiere decir que Mm. haya recurso de razón ese día, pero es algo, el legislador tiene que utilizar parámetros, pero si la persona así le faltara un día para cumplir los 18 años y sale en una publicación pornográfica y aun cuando se publique después de que cumplió la mayoría de edad, pero se tomó esa imagen siendo menor de edad, aquí se está incurriendo en un delito de pornografía y aquí está toda la cadena comprometida. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulga, ofrezca, venda, compre, posea, porte, ¿sí? Si le cogen a uno con la foto, almacene, transmita, exhiba por cualquier medio. Tengan cuidado. Yo me acuerdo de uno de tus buenos invitados que fue Artus Díaz, el ingeniero de sistemas, eh, el, Súper el- el- bueno. Ujú. el gerente de Identian, que es un tipo que sabe mucho, y aquí se relacionan estos temas, porque si puede haber una persona, tengan cuidado porque a veces no pasa nada y a veces ahí está el tipo penal que dice esto, pornografía infantil. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, eh, incluso bebés recién nacidos, le tomo la foto y llegó al mundo y está desnudo? Tengan cuidado con eso, ¿sí? Porque puede ser que usted no lo haga de mala fe. Seguramente yo no cogería a mi bebé para exhibirlo y que lo morbosee, pero hay personas morbosas, como lo decía Artus Díaz, si cuando yo exhibo mis datos en una red social ya dejan de ser mis datos y esos datos los puede comercializar cualquiera, ¿sí? Entonces tenga cuidado. Turismo sexual, esto sí que se ve. Entonces, por ejemplo, el que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyen utilización sexual o actividades sexuales de menores de edad incurrirán en 4 a 8 años de prisión. Entonces, fíjense que aquí el proxenetismo es muy, yo veo que hay unos límites muy complejos, ¿no? No, eso no es tan fácil. Por ejemplo, las personas que que administran casas de cita o webcam, digamos que aquí en el webcam no hay clientes que vayan a tener acceso carnal. Entonces, digamos que estaría, si son mayores de edad, no pasa nada, ¿sí? Pero si ya tienen una casa de lo que se llamaba antes el denocinio y lo administran y les están, normalmente estas personas, fíjense que es explotación sexual ajena, porque esas personas normalmente le dicen por el sitio, la prostituta tiene que pagar más, no sé si es la mitad o una comisión, no sé cuánto sea, a la dueña de la casa, que además es la que le lleva a los clientes. Ahí hay Ujú. un delito. Ahí estamos en el proxenetismo. El proxenetismo es como el agente de los prostitutas, así como los futbolistas tienen su agente que los ubica en equipos de fútbol profesional. Aquí es lo mismo, pero son con prostitutas. Eso es un delito. Entonces, para que sepamos que estas son como las tres formas, como le decíamos, el acceso carnal o la violación, los actos sexuales abusivos y la explotación sexual. Entonces, tengan cuidado porque hay una línea débil entre prostituirme, que es mi derecho, y promover, facilitar o fomentar la prostitución ajena. Eso sí es un delito. Muchísimas gracias, Enrique, por contextualizarnos, por educarnos y por guiarnos frente a lo que podemos hacer si estamos pasando por un tiempo, por un proceso de delito sexual o si conocemos a alguien que quizás por silencio, por pena, por temor, se calla y no sabe qué hacer.
Como el tiempo en Instagram se nos va así volando, tenemos apenas los minutitos justos para que le contemos a los seguidores de Hablemos Sin Tapujos la sorpresa semanal que tenemos siempre en nuestro recomendado de los jueves. Enrique amablemente nos tiene un regalo. Yo siempre les digo los regalitos a los fieles seguidores de Hablemos Sin Tapujos. Enrique, ¿qué tenemos como incentivo para todas las personas que estuvieron este día en la transmisión, el día de mañana? Bueno, pues ahí yo les ofrezco a las personas, a los seguidores de Hablemos Sin Tapujos, la posibilidad de una asesoría a quienes necesiten y en este tiempo, pues desafortunadamente pasan más eventos en materia de derecho de familia. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de temas de filiación, temas de, por ejemplo, alimentos, eh, temas, por ejemplo, de divorcios, ¿sí? Temas de declaración de unión marital de hecho, entre compañeros permanentes. Entonces, todo este tipo de temas de asesoría en materia de derecho de familia, una orientación, las personas que me quieran contactar, yo como Enrique Saavedra aparezco en la red de Instagram o también a través de Diana Benítez me pueden contactar y le puedo dar una orientación en materia de derecho de familia a dos personas que hayan visto este programa. Perfecto. Como yo estoy súper pendiente de quién se conectó, quién nos dejó comentarios, quién pasó por ahí, entonces yo te puedo decir esta persona sí para que aprovechen también esta opción que nos da Enrique, porque de verdad que son muchos los casos que se viven y son demasiados los que se callan. Entonces, mis corazones hermosos, hay que denunciar, hay que hablar y por eso tenemos este espacio de Hablemos Sin Tapujos con estos especialistas que son los que nos orientan y nos dicen por ahí es el camino y que hay que aprovechar definitivamente. Entonces, a Enrique, muchísimas gracias por estar en este espacio de Hablemos Sin Tapujos. Él también, como lo dijo al principio, es un fiel seguidor de este espacio. Tenemos con él también pendiente esto, porque él también es merecedor de un cafecito de Hablemos Sin Tapujos. Así que esperamos, con la bendición de Dios, tenerte nuevamente en este espacio para que sigamos indagando en esa parte jurídica que también tiene que ver con la sexualidad. No, muchísimas gracias a ti. Un saludo muy especial a los seguidores de Hablemos Sin Tapujos. Como tú lo dices, cada semana me conecto a ver tus programas y te agradezco mucho por invitarme y voy a estar pendiente de los otros profesionales que lleves que siempre tienen temas distintos de las sexualidades de sus puntos de vista. Muchísimas gracias. Por acá están preguntando, Enrique, ¿dónde te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, aparezco como Enrique Saavedra Valdiri y si quieren buscarme por Twitter, @esvaldiri, Enrique Saavedra Valdiri. Entonces las iniciales de Enrique Saavedra y el apellido Valdiri. Perfecto. O me escriben por interno y con mucho gusto les facilito si y Enrique nos da la autorización para que se comuniquen con él si necesitan también una asesoría en cualquier otro tema, porque él es el duro en esto y yo sé que nos puede asesorar perfectamente. Entonces, Enrique, muchísimas gracias por estar nuevamente en este espacio de Hablemos Sin Tapujos. Muchas gracias, Diana. Encantado de aceptar esta invitación. Bueno, y a todos ustedes, se acaba el mes de septiembre, cerramos con broche de oro con este tema tan importante. Se vienen nuevos temas, nuevos invitados. Ya la próxima semana, Enrique, estaremos hablando de las cosas nuevas que vienen para Hablemos Sin Tapujos en el mes de octubre, así que súper pendientes. Recomienden esta transmisión, compártanla. Mañana aparece en diferido en mi canal de YouTube como Diana Benítez para que llegue a más personas que lo necesiten, que quizás estén pasando por situaciones de este tipo de delitos sexuales. Entonces, queda en el canal de YouTube el día de mañana, Diana Benítez, y queda también aquí en el perfil de Hablemos Sin Tapujos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, los que reportaron la sintonía también. Y ya saben, los que quieran y necesiten esa asesoría con Enrique Saavedra Valdiri frente a este tema de los delitos sexuales,
me escriben por favor para que mañana, desde mañana, 2 personas que realmente lo necesitan se puedan comunicar con él y tener esa asesoría completamente gratis. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este espacio. Saben que los quiero mucho. También les cuento así rápidamente antes de que se acabe el tiempo total. Tenemos los productos también de Hablemos Sin Tapujos para esas noches interesantes con nuestra pareja, con la persona que amamos. Y seguimos con los últimos diseños de nuestro MOOC personalizado que estamos colaborando de la mano con Click Color. Para ellos un abrazo y un saludo muy especial. Mis corazones hermosos, nos vemos la otra semana. Dios me los bendiga. Los quiero mucho y ya saben, compartan esta transmisión para que llegue a más personas. ¿Vale? Un abrazote y los quiero mucho, mucho, mucho. Nos vemos en 8 días.